Hola chicos, ¿cómo estáis? Em, Hace mucho frío y no podemos ir al instituto todavía, así que he pensado en haceros algunos vídeos para poder adelantar material. Ya habéis visto que el tema de derivabilidad no se dio todo lo bien que se quería dar, y entonces lo que voy a hacer con, con este vídeo es repasar un poco las cosas que ya habíamos visto. Bueno, cuando estuvimos estudiando la continuidad, eh, habíamos dicho que una función era continua en un punto si se cumplía lo siguiente. Lo primero que había que verificar es que A estaba en el dominio de la función. Voy a llamar a la función f. Esto era equivalente a que en A la función estaba definida correctamente, es decir, que no iba a infinito y no había un problema, o era un punto que se llama regular. Y lo siguiente que había que probar era que el límite cuando x tendía a A de f de x coincidía con el valor de la función en ese punto. Gráficamente lo que quiere decir que una función es continua es que se puede dibujar de un solo trazo, no hay ningún salto. De hecho, a los saltos los llamábamos discontinuidades y había tres tipos. Estaba la discontinuidad, que decíamos que era habitable cuando, si definimos el límite cuando x tiende a A de f de x como este valor, entonces la función era continua, porque era como si alguien hubiera cogido la función y le hubiera quitado un punto. Para que lo veáis, digamos que la función continua asociada a esta otra sería simplemente hacer esto, ¿no? Y ya es continua. Pero la que nos dan inicialmente tiene ahí un agujerito. Este tipo de discontinuidades se decían evitables. Luego estaban las esenciales, que hay dos tipos. Estaba la de salto, que era cuando por un lado tenías un valor, ¿verdad? Y por el otro tenía otro distinto. Y esta distancia era lo que se llamaba el salto. Era muy típico de las funciones definidas a trozos, y por eso comprobábamos que el límite por la derecha era distinto del límite por la izquierda. Es decir, el límite cuando x tiende a A por la derecha de f de x era distinto al límite cuando x tiende a A por la izquierda de f de x. He visto que en algunos libros utilizan la siguiente notación. Es por si leéis los apuntes o los libros y os lo encontráis, que no se extrañe. Esto es lo mismo que escribir el límite cuando x tiende a A de f de x. Y las últimas, que son las esenciales, las esenciales sin remedio, son las que cuando tú tienes el punto A, por un lado te aproximas y por el otro te alejas, o también podían ser así. Tienes aquí A y entonces por aquí sí que te aproximas y por aquí no. Y se llamaban de salto infinito porque el límite por uno de los lados era infinito, o incluso en los dos lados. O simplemente no estaban definidos los límites laterales.
Bueno, lo que nos ha interesado en este curso es comprobar que las funciones definidas a trozos son continuas. Las funciones definidas a trozos son aquellas que están formadas, digámoslo, por dos o tres funciones, ¿no? Donde, como aquí escribo g de 1, está definida en un intervalo y g de 2 en otro, y entonces lo que hay que comprobar es que g de 1 es continua en su intervalo, que g de 2 es continua en su intervalo, y que en A, cuando te aproximas por la derecha y por la izquierda, los valores coinciden. Eso es lo que había que hacer para probar que era continua. Es decir, había que comprobar que el límite cuando x tiende a A de f de x por la izquierda, que no es otra cosa que el límite cuando x tiende a A de g de 1, era igual al límite cuando x tiende a A por la derecha, que es lo mismo que decir que x tiende a A de g de 2. Y entonces decíamos que la función era continua en A. Si y solamente si los límites cuando x tiende a A por la izquierda de f de x era igual al de la derecha y además coincidía con el valor de la función en ese punto, que en este caso es g1 evaluado en A. ¿Qué más os puedo decir? Nos gustaban mucho los parámetros, nos gustaban esos problemas que decían ¿cuánto tiene que valer yo qué sé, alfa o m o n para que la función sea continua? Y la otra cosa que hablábamos era de las funciones elementales, que las habríamos estudiado con detalle en otros cursos o incluso en este curso, que eran aquellas que conocíamos su comportamiento, incluso las podíamos dibujar y en general eran continuas en sus intervalos de definición, como por ejemplo las polinómicas, las racionales. Las racionales son las que están formadas por un polinomio y otro polinomio, y aquí teníamos que exceptuar los puntos que anulaban el denominador. Luego estaban las trigonométricas, las inversas y las recíprocas de las trigonométricas, la función logaritmo en cualquier base, la exponencial, etc. ¿Qué habíamos visto de las funciones elementales? Pues que realmente eran continuas y además derivables. Ojo, en sus dominios de definición. Es decir, por ejemplo, el logaritmo en base a de x no estaba definido cuando a tendía a 0. El logaritmo en base a, con a mayor que 1, no estaba definido en 0, porque se va a menos infinito, por ejemplo. Por ejemplo, una función racional de este tipo yo que sé, x al cuadrado menos 3 partido de x a la cuarta menos 1, ¿vale?
no va a estar definida en 1 y en -1, pero en los demás puntos sí. Entonces esta va a ser continua y derivable, excepto en x igual a 1 o -1. Esto era un pertenece. Bueno, pues no os voy a poner un ejemplo de continuidad directamente, porque voy a haceros ejemplos de continuidad y derivabilidad a la vez, que es lo que se espera que hagáis vosotros en el examen de la EBAU. Entonces, voy a recordar un poco lo que era la función una función derivable, y voy a subrayar aquí con amarillo, pues para que veáis que empieza otra definición distinta. Se me ha olvidado decir que una función es continua en un intervalo si es continua en cada uno de sus puntos. Es decir, mirad, imaginaros que tenéis que f es continua en el intervalo AB. Esto quiere decir que para todo número, voy a llamarle C, que pertenezca a AB, para todo Tokiski dentro de ese intervalo verifica que el límite cuando x tiende a c de f de x es igual a f de c. Habría que comprobar pues muchos números, ¿no? Pero gracias a las funciones elementales esto no lo hemos tenido que hacer. Lo otro que no podéis olvidar es que la composición de funciones continuas es continua. Es decir, si tú sabes que seno de x es continua porque es elemental en R, que x al cuadrado menos 1 es continua porque es elemental, ¿vale? Entonces el seno de x al cuadrado menos 1, que es la composición de esas dos, es continua en R, porque es una composición de funciones. También va a ser derivable, porque también sabemos cómo calcular las derivadas de las funciones que son composición, con la regla de la cadena. Pero bueno, ya esto lo dejamos para dentro de 2 segundos. Bueno, la función f que va de R a R, de variable real, es derivable en un punto solo, luego será derivable en un intervalo, ¿vale? Es derivable en x igual a A si existe el límite cuando h tiende a 0, de f de A más h menos f de A partido por h. Y se denota como f' en A. Gráficamente lo que indica una derivada es la pendiente de la recta tangente a la curva. Es decir, si f de x es así, y aquí está A, ¿vale? La pendiente de esta recta es exactamente f' en A. Luego, en el tema
en el tema que sigue, que lo voy a llamar aplicaciones de las derivadas, que lo voy a separar porque es demasiado largo, porque estaba dentro del tema 2, pero considero que es mejor separarlo. Hablaremos de cómo calcular la recta tangente, aunque ya lo sabéis, como una aplicación de las derivadas. Bueno, pues, ¿qué podemos decir de las derivadas? Bueno, gráficamente, igual que anteriormente la continuidad significaba que la curva no tenía saltos y que la podías describir de una manera, ¿cómo diría yo? De una manera suave, con el lapicero. Lo que quiere decir la derivabilidad de esta forma es que no hay puntos pico en la gráfica. Es decir, una función así o una función donde hay un pico así no es derivable en ese pico. Y es un comportamiento feo de las funciones. De hecho, si intentáis hacer una tangente en estos puntos, no sabes en qué dirección va. Por eso no hay derivada, porque la tangente en esos puntos puede ir para un lado o para el otro y no te decides. Es el caso de la función valor absoluto. La función valor absoluto es continua, pero no es derivable. Recordad que derivabilidad implica continuidad. Pero continuidad no implica derivabilidad. ¿Cómo recordar esto? Pues ya os lo he dicho, con la función valor absoluto de x, que es continua. Se ve así, pero tiene un pico aquí bastante importante. Lo que hacemos a veces cuando estamos comprobando si una función es continua o derivable en los ejercicios es lo siguiente. Esta frase equivale a la siguiente. Que es su negación. ¿Cómo se niega en matemáticas una implicación? De la siguiente manera. Si tú tienes que P implica Q, esto es equivalente a decir que no, eso es no, Q implica no P. En este caso, lo que tendríamos entonces que decir es coger esto primero y decir no continua implica no derivable. Así que si cuando estáis haciendo algún ejercicio encontráis que no es continua en ese punto, entonces tampoco va a ser derivable. Pero si encontráis que es continua, tenéis que seguir y probar que es derivable. Bueno, ¿qué os puedo decir? Que en igual que continuidad nos aparecen las funciones que están formadas por otras funciones definidas a trozos que se llaman, y entonces lo que se hace para comprobar que esas funciones son derivables en el punto de corte, ¿no? Vamos a suponer que tenemos dos. Entonces lo que se hace es lo siguiente. Se comprueba que f de x es continua. Lo puedes comprobar dependiendo del ejercicio en todo el intervalo menos infinito a y a infinito.
¿Cómo es continua esta función? Pues como lo he dicho anteriormente, si los límites laterales cuando x tiende a por la derecha y por la izquierda son iguales. Y además g de 1 de x es continua y g de 2 de x es continua. Si sí, pasas a 2. Si es continua, compruebas que es derivable. ¿Y cómo se hace esto? G de 1 tiene que ser derivable en el abierto. G de 2 tiene que ser derivable en el abierto. Y luego para el punto problemático lo que compruebas, estas pueden ser composiciones de funciones elementales o lo que fuere. Así que no suele ser mucho problema probar estas dos condiciones. Luego lo que hay que probar es que cuando tú haces el límite cuando x tiende a por la izquierda de la derivada de f de x, ya lo he dicho mal. Tienes que comprobar lo siguiente. Coges y derivas la función como si fueran dos distintas. Que esto lo sabéis hacer. Y ahora que ya tenéis las derivadas, lo que tenéis que comprobar es que el límite cuando x tiende a por la izquierda de la derivada de g de 1 es igual al límite cuando x tiende a por la derecha de la derivada g de 2. Y en ese caso podéis decir que es derivable en a. Bueno, espero que os haya quedado claro. Ahora sí que voy a pasar a los ejemplos. Ejemplo 1. Supongamos que tenemos el límite cuando x tiende a a. Bueno, en vez de hacer eso voy a hacer el primer ejemplo con la regla de la cadena. Me parece mejor. Imaginaros que tenéis f de x que es igual al seno de x menos 1, x al cuadrado más 2 por e elevado a x. Y nos piden calcular la derivada. Nos piden primero el dominio de f y la derivada de f cuando sea posible. Entonces, vamos a ver, yo sé que el seno es derivable en r, que e elevado a x es derivable en r. Y la otra función que tenemos aquí involucrada es una función racional de este estilo, que es derivable en r menos el 1, que anula el denominador. Tenemos un producto de funciones y una composición de funciones, ¿no? Seno de x al cuadrado más 2 partido por x menos 1 es la composición de dos funciones derivables en r menos el 1. Y a esto lo multiplico por e elevado a x, lo multiplico, no lo compongo, que es también derivable.
De 1 y 2 yo lo que deduzco es que f de x es derivable en r menos el 1, porque es en el único problema donde tengo que esta multiplicación de funciones no está definida. Para hacer esta derivada voy a tener que utilizar la fórmula del producto y la fórmula de la regla de la cadena. Entonces, ¿cómo voy a denotar esto? Voy a denotarlo como la derivada con respecto a x, ¿vale? En un principio. Este producto me dice que si yo tengo la derivada de dos cosas, es la derivada del primero por el segundo más el primero por el segundo derivado, ¿verdad? Entonces, tengo que poner la derivada del primero, que es la derivada del seno de x al cuadrado más 2 partido por x menos 1, por e elevado a x. Y ahora le tengo que sumar el primero sin hacerle nada por la derivada de este. ¿Sí? Bueno, como aquí tengo la composición, en el primero tengo la composición de funciones, tengo que aplicar la regla de la cadena, que dice que la derivada de f compuesta con g de x es igual a la derivada de f con respecto a x evaluada, que se pone así, en g de x, ¿sí?, por la derivada de g de x. Es decir, considero la derivada de la función que está hacia afuera, que es el seno, la evalúo en lo mismo y luego calculo la derivada de lo de dentro. Entonces voy a poner con naranja la derivada de lo de dentro y a la función seno con amarillo. La derivada del seno es el coseno, lo evalúo en lo que teníamos. Y ahora tengo que calcular la derivada de x al cuadrado más 2 partido de x menos 1. Pero la derivada de un cociente era el denominador al cuadrado, la derivada del primero por el segundo menos el primero por la derivada del segundo. ¿Os acordáis? Y teníamos entonces que multiplicarlo por la derivada de este churro de aquí, que es la derivada de x al cuadrado más 2 es 2x, porque la derivada de x al cuadrado es 2x y la derivada de 2, que es una constante, es 0. Por el de abajo sin derivar, menos la derivada de lo de abajo, que es 1, por el primero sin derivar. Y tengo que partirlo todo por el cuadrado del denominador. Y no se me puede olvidar e elevado a x. La parte segunda es mucho más fácil porque es simplemente el primero sin hacerle nada y la derivada de e elevado a x, que es el mismo. Con lo cual, si arreglo esto un poco, puedo sacar e elevado a x como común denominador, que multiplica, común denominador no, como factor común, que multiplica a coseno x al cuadrado más 2 partido de x menos 1 por x menos 1 al cuadrado, y aquí me queda 2x al cuadrado menos 2x menos x al cuadrado menos 2, con lo cual me queda x al cuadrado menos 2x menos 2. Y le sumo el seno de x al cuadrado más 2, x menos 1, y así se queda. Quería recordaros la definición la derivada de un producto, de un cociente y la regla de la cadena todo junto
para que entendáis que la tabla de las derivadas la tenéis que saber muy bien. A estas alturas ya la voy a dar por súper sabida. La razón es porque en el tema que sigue lo vamos a utilizar como, vamos, el Padre Nuestro, si es que rezáis el Padre Nuestro, y si no, pues como, no sé. Así que, otra cosa que voy a hacer, que era el otro ejemplo que tenía yo en mente que os lo iba a decir, es voy a calcular por definición y no por la tabla una derivada. Entonces voy a, por ejemplo, calcular la derivada de 3x al cuadrado, ¿sí?, en x igual a menos 2 por definición. Entonces, por eso iba a poner el límite en el ejercicio anterior. Esto va a ser el límite cuando h tiende a 0, ¿verdad?, de f de x más h partido por f de x más h menos f de x partido por h. Es decir, en el x tengo que poner el menos 2, que es el punto que me interesa. Hago la operación de la siguiente manera. Como la función me dice multiplica por 3 y eleva al cuadrado, lo que tengo que hacer con el menos 2 más h es multiplicarlo por 3 y elevarlo al cuadrado. Ahora, evaluar en menos 2 la función es lo multiplico por 3 y lo elevo al cuadrado. Y me queda pues el límite cuando h tiende a 0 de, divido a todo por h, y aquí tengo el cuadrado del primero, que es 4, menos el doble del primero por el segundo, que es 4h, más el cuadrado del segundo, menos 12. Sigo. 3 por 4, 12. 3 por menos 4, menos 12h, más h al cuadrado, menos 12. Este y este se va. Y ahora, como h está arriba en los dos sumandos, lo puedo sacar factor común. Y me queda menos 12 más h, todo ello multiplicado por h, el h de arriba y el h de abajo se van, y me queda que tengo que calcular simplemente el límite cuando h tiende a 0 de menos 12 más h, que no es otra cosa que menos 12. Creo que he hecho pocos ejercicios de calcular las cosas por definición, porque no me parece algo que os vayan a pedir, pero bueno, lo podéis ver que sale, y si os acordáis, si tenéis f de x igual a 3x al cuadrado, ¿no?, por la tabla sabemos que la derivada de f de x va a ser la constante, que sigue siendo ella misma, por la derivada de x al cuadrado, que es 2 por x. Ahora, si quiero calcular f' en menos 2, lo único que tengo que hacer es poner en la x un menos 2 y me da el menos 12 que he calculado aquí. Voy a hacer un ejemplo ahora de una función definida a trozos de la siguiente forma. Tengo que aquí es menos x al cuadrado más 1
si x es menor o igual que 0 y coseno de x si x es mayor que 0. Estudia su continuidad y derivabilidad. Bueno, pues entonces, ¿qué se dice? Que menos x al cuadrado más 1, que es, la voy a llamar g de 1 por definición. Este símbolo significa por definición, es un igual con 2 puntos. Es un polinomio derivable entonces en R y en particular en el intervalo más pequeño que me han dado. Menos infinito, 0 cerrado. Como es derivable, entonces es continuo. Así que g de 1, el primer trocito, es continuo en menos infinito 0. G de 2, que lo defino como el coseno de x, es una función trigonométrica, por lo tanto elemental, que también es derivable y continua, por lo tanto, en 0 infinito, porque lo es en todo R. ¿Qué falta probar entonces? Perdón, aquí voy a poner abierto porque lo vamos a comprobar. Siempre me confundo con el abierto ese. Son abiertos. Entonces, hay que comprobar qué pasa en 0. Como os he dicho, lo primero que hacemos es veamos si es continua en 0. Si sí es continua, vemos si es derivable. Entonces, ¿qué tenemos que comprobar? Que el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x es igual al límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de f de x. Vale, el límite, y esto es igual a f de 0. Vale, pues os recuerdo la función que la he dejado aquí arribota. Ahí. Copiar, la voy a poner aquí y la voy a poner así en chiquitito, ¿vale? Bueno, el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x es igual a el límite cuando x tiende a 0 de coseno de x. Y ese límite no es otra cosa que coseno de 0, que es 1. El límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de f de x es el límite cuando x tiende a 0 de menos x al cuadrado más 1. Si sustituyo en x al cuadrado el 0, me da que también es 1. Pero es que además la función estaba definida ahí, con lo cual esto coincide con f de 0. Y vemos que los límites son iguales, así que, por lo tanto, recordad que esos 3 puntos es por lo tanto, f de x es continua en 0. Y ahora voy a ver, ¿es derivable en 0? Seguimos los mismos pasos de antes. F' de x va a ser igual a, os recuerdo que es la derivada de menos x al cuadrado más 1 es menos 2x. Y esto va a ser si x es menor o igual que 0. Y la derivada del coseno de x es menos el seno de x, no os olvidéis, si x es mayor que 0. Entonces lo que tenemos que comprobar es que el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda
de f' de x es igual al límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f' de x. Bueno, y eso es igual a f' en 0, que va a ser igual a el límite de la izquierda. Me queda que el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de f' de x no es otra cosa que el límite cuando x tiende a 0 de menos 2x, que es 0, porque simplemente reemplazo el 0 en el x. Y eso es f' de 0. Ahora, el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f' de x es igual al límite cuando x tiende a 0 de seno de x con un menos. El seno de 0 es 0 y entonces concluimos que la función es derivable. Así que es una función que es continua y derivable en todos los reales. Voy a hacer otro ejemplo con parámetros y con esto termino el vídeo de hoy o el vídeo de esta mañana. Supongamos que la función está definida como la raíz de 25 menos x al cuadrado si menos 5 es menor o igual que x menor que 4 y x al cuadrado más mx más n si x es mayor que 4. Bueno, me preguntan me preguntan el valor de m y n para que sea derivable. En primer lugar, me fijo que en el intervalo que me han dado para la raíz, esta está bien definida. De hecho, está bien definida cuando x está entre menos 5 y 5. ¿Por qué? Os lo dejo como ejercicio. Es simplemente calcular el dominio de esa función. Lo habéis hecho muchas veces ya. Entonces, esa función está bien definida como nos la han dado. Y lo primero que vamos a hacer, tal y como hemos hecho en el ejercicio anterior, es comprobar qué tenemos que hacer si fuese continua. Vale, entonces el límite, cuando x tiende a 4, que es el punto de corte, por la izquierda de f de x, tendría que coincidir con 4 por la derecha de f de x y esto tendría que ser igual a f en 4. Bueno, si yo calculo el límite cuando x tiende a 4 por la izquierda de f de x, me coincide con la primera parte de la definición y es el límite cuando x tiende a 4 por la izquierda de 25 menos 4 al cuadrado, que es 16. Entonces 25 menos 16 es 9 y me queda que es 3. Siempre cuando tengamos así una función cogemos el valor positivo. Podría ser la raíz de 9 es más menos 3, pero voy a suponer que es 3 por claridad. Y ahora, si yo cojo el límite cuando x tiende a 4 por la derecha de f de x, eso me da el límite de x al cuadrado más mx más n cuando x tiende a 4 y no es otra cosa que 16 más m por 4 más n. Y esto es el valor de la función en 4. Con lo cual ya tenemos la primera ecuación. Si es continua, no nos queda más remedio
que esas dos cosas sean iguales. Es decir, si yo paso aquí el 16, me quedaría que 4m más n tiene que ser igual a menos 13. Y esta es la primera ecuación para encontrar esos valores. Bueno, pues si es derivable, calculo las derivadas de f, es decir, la derivada de la primera función definición y la de la segunda, aquí estoy, ¿no? Entonces, f' sería, a ver, esto es una composición de funciones, está la raíz y un polinomio dentro. ¿Qué se hace? Primero se hace la derivada de la raíz, que es 1 partido 2 raíz. Se evalúa en 25 menos x al cuadrado y multiplicamos por la derivada de 25 menos x al cuadrado. La derivada de 25 es 0. La derivada de menos x al cuadrado es menos 2x. Y esto es cuando menos 5 es menor o igual que x menor que 4. La derivada siguiente es más sencilla, porque es un polinomio. Entonces nos queda que 2x más m si x es mayor o igual que 4. ¿Qué hay que comprobar? Que el límite cuando x tiende a 4 de la primera parte, ¿verdad?, de la izquierda es igual al límite de la primera parte de la segunda. Bueno. Uy, perdón, que se me haya ido la pelota aquí. ¿Pero qué estoy haciendo? F'. Entonces esto es el límite cuando x tiende a 4 de 1 partido por... Mirad, ya voy a quitar el 2 porque este 2 de aquí se cancela con este de aquí y me queda menos x partido por 25 menos x al cuadrado. Entonces ya os he dicho que lo de abajo era 3 y lo de arriba es menos 4. Vale. Y el límite cuando x tiende a 4 de 2x más m no es otra cosa que 8 más m. Entonces, para que estas dos cosas sean iguales, tiene que ocurrir que 8 más m sea igual a menos 4 tercios. O dicho de otra manera, esto sería la segunda ecuación, que m es igual a menos 4 tercios más, menos 8, que es menos 4, 8 por 3, 24, menos 28 tercios. Y con este valor de m nos acordamos de la otra ecuación para encontrar el valor de n. 4 más n era igual a menos 13. Entonces, 4 por menos 28 partido de 3 más n es igual a menos 13. Me han salido valores feísimos. Entonces, n es igual a menos 13 menos, que se hace más, 4 por 28 partido de 3. N es igual a 3 menos 39, 4 por 8, 32, 4 por 2, 8, 11. Y esto, pues yo qué sé qué da. Siempre estoy poniéndome a prueba con este tipo de cosas. A ver, se me dan fatal los cálculos. A ver, 112 menos, ya me equivoco, 112 menos 39,
Ay, 112 menos 38. Pues para esos dos valores la función es continua y derivable. Os haré un vídeo ya con el material de la aplicación de la derivada. Y también ahora mismo os pondré ejercicios de repaso para que vayáis haciendo. Hasta pronto.